Bienvenidos a un nuevo episodio de Quindío Inspira, un espacio que busca resaltar los talentos y las personalidades que están impactando positivamente nuestra región. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero Suner nos va a contar de quién se trata. Bueno, el día de hoy estamos con un invitado muy especial de la región cafetera, de la región del Quindío. Estamos orgullosos de tener este invitado hoy en nuestro podcast. Queremos contarles que es un caficultor que tiene 19 años de experiencia en este sector, que no es muy poquito, que digamos que es algo muy resaltable. Queremos contarles que también este invitado ha estado en más de 1000 fincas cafeteras exponiendo su proyecto. Queremos contarles que nuestro invitado del día de hoy ha estado en procesos de exportación a países como lo son China, como lo son Arabia Saudita, y que ha tenido experiencia en estos países, y el día de hoy estamos muy felices de tenerlo acá. Bienvenido, Juan. Gracias, Dani y Suni, por esta invitación tan especial. Me encanta estar acá siendo parte de los invitados de este proyecto tan bonito que me inspiró desde la primera vez que lo vi. Y aquí estamos para compartir el conocimiento que ustedes consideren que sea necesario. Bueno, Juan, para iniciar esta entrevista sería muy bueno que le contaras a todas las personas que nos están escuchando un poco de tu historia, de tu carrera, cómo empezaste en el mundo del café. Cuéntanos un poco como de ese background que tienes desde esos 19 años de experiencia. Sí, yo creo que antes de los 19 años de experiencia hubo algún propósito en la vida yo desde pequeño porque mis papás tuvieron finca acá en el Quindío y era por el Caimo. Eso ya pues casi no existe el café en esa vereda que es ahora supuestamente es algo marginal para café, pero desde los 2 años yo tenía que realizar algunas labores en la finca de mover el café en la elba, ayudarles pues muy pequeño, tenía muchos recuerdos del proceso del café de esa época. Estoy hablando de hace muchos años, tenía 2 añitos. Entonces, eso yo creo que me llevó mucho y mis papás me dieron como una conexión muy importante con la tierra y con todo lo que tiene que ver con las fincas. Yo siempre me conecté con la tierra, con los bichos, con las plantas. Nunca me conecté con la sangre, entonces digamos que era más de buscar plantas y otras cosas que animales pues que tuviera que curar. Entonces, siempre había algo que me conectaba mucho y yo considero que haber estudiado ingeniería agronómica a mí me conectó demasiado y lo volvería a hacer todas las veces que lo pudiera volver a hacer. Qué bonito eso que nos cuentas digamos, como ese legado familiar, ¿cierto? Ese legado que tienes por tu familia. Y cuéntanos un poco de cómo se da ese, digamos, en la medida en que vas creciendo, cómo te vas acercando de una manera más profesional al mundo del café. Fue muy paradójico porque siempre me gustaron las fincas, las plantas, pero en la carrera como tal nunca me llamó la atención el café. Sí tuve muchas interacciones con los laboratorios e industrias que trabajaban con café en esa época, pero yo estudié en Manizales y teníamos que ir constantemente a los programas de federación en Chinchiná y en Cenicafé, pero nunca lo vi como un objetivo de vida, estaba como en otros cultivos. Pero de todas formas, la vida tiene sus formas para llevarnos a lo que nosotros supuestamente tendríamos que hacer como propósito y fue a través del trabajo. Mi primer trabajo fue en la Federación de Cafeteros, acá en el Quindío, y lo que más me conectó en ese momento, en ese instante, siendo muy inexperto en el mundo del café, hace ya 19 años que empecé con ellos y duré 7 años trabajando con Federación, fue empezar a vincularme con distintos productores en todos los pueblos y en muchos departamentos también, porque pues a veces teníamos que viajar y encontrar y entender su experiencia, sus vivencias, su forma de ver el mundo, también los errores que de pronto en ese momento ellos cometían, pero también todo el aprendizaje que uno obtiene de la gente del campo. Entonces creo que parte de lo que yo amo del café es el vínculo con la gente y con el productor. Eso que tú nos compartes es muy bonito porque en una charla previa que tuvimos tú y yo me contaste que has visitado más de 1000 fincas cafeteras y me hablabas de eso, ¿cierto? Como esa, de la importancia para ti del impacto social que tiene el café y cómo dignificar la labor del campesino. Entonces cuéntanos un poco,
¿Cuál ha sido como tus mayores lecciones al visitar esta cantidad de fincas, al conocer el gremio campesino hoy en el 2025, que no va a ser el mismo que había hace 10, 20 años? Cuéntanos como un poco de toda esa experiencia que has vivido y qué enseñanzas te has llevado, cómo te gustaría impactar de manera positiva el campo colombiano. Bueno, para contestarte como en orden de lo que me planteas, las vivencias más valiosas que yo he encontrado en el mundo del café con la gente es la autenticidad del productor, es decir, es una persona muy honesta que te brinda lo mejor que él tiene, te puede, digamos, mostrar su lado amable y no tan amable desde que te conoce, es una persona muy auténtica. Y yo pienso que como seres humanos nosotros tenemos que aprender a ver al otro como ese tipo de persona, como lo que son o como lo que somos, es como un pequeño espejo de lo que cada uno es. Entonces, ellos siempre te van a enseñar desde su experiencia y desde su dolor. Entender el dolor de la gente es muy importante, porque uno quizás sale de la universidad como un profesional y uno cree que va a ir a enseñarles, y eso no es tan cierto. Uno tiene que llegar a entender qué es lo que les duele, qué es lo que les está faltando, poder conectar esa confianza con la gente y ya empezar a entregar un intercambio de conocimientos, que ellos sientan que también tienen un amigo y una persona que los apoya. Entonces ya no te ven como el super científico o el super agrónomo o el super profesional y tú llegas al mismo nivel, porque también nosotros no podemos como sociedad pensar que el caficultor o el agricultor es un ciudadano de tercera. Tienen los mismos derechos y las mismas condiciones de nosotros y quizá en otras esferas de la sociedad todavía no lo entiendan. Juan, eso que tú dices me parece muy importante porque finalmente, digamos que esos acercamientos o esos intercambios de, digamos, de ciudad y campo, ¿cierto? Enriquecen realmente como la sociedad. Digamos que desde tu punto de vista y hablando también de algo que tú mencionas que es la empatía, ¿cierto? La empatía con la gente que trabaja en el campo, la humildad también para recibir ese conocimiento que tienen los campesinos, que es un conocimiento ancestral. ¿Qué cosas podrías tú decirle a las personas que nos están escuchando de cómo podrían, digamos, sensibilizarse o cuál sería la mejor actitud para llegar a un campesino, para llegar a trabajar con una persona que está en el campo? Cuéntanos un poquito como cuál ha sido tu experiencia y cuál ha sido la mejor manera que has encontrado para conectar con la comunidad campesina. Pues yo creo que cada persona tiene una forma de vincularse socialmente de maneras diferentes, según lo Claro. que cada uno encuentre y sienta y busque. Pero también considero que si uno quiere tener esa iniciativa de entender que Colombia sigue siendo un país eminentemente agrícola, más que muchos otros campos, pues podemos hablar de otros sectores, puede haber oro, puede haber petróleo, pueden haber otras cosas, pero Colombia sigue siendo un país agrícola y el café sigue siendo una rama primaria pues, en la generación de divisas para el país. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, busca un café, debería empezar de una manera consciente a entender bajo qué condiciones se produce ese café, no simplemente verlo como la bebida o cualquier término despectivo que se le dé a una bebida por el precio, sino entender que eso viene de una finca, que de eso viven unas familias, que gracias a ese producto esa familia vive de una manera digna o sobrevive muchas veces, pero también que dinamiza la economía de una región. Muchos de los pueblos y muchas personas que han obtenido recursos en el pasado ha sido gracias al café. Entonces yo creo que impregna todos los eslabones de la sociedad. Y yo lo hablo más que todo por Colombia, yo también he trabajado en otros países. Quizás las condiciones no son las mismas, pero en todos los países el café es un un dinamizador social supremamente importante y que genera alto empleo. Es un dinamizador también humano en el tema de mano de obra. Bueno, y yo quiero complementar acá y hacerte una pregunta también, y es que pues yo estoy en el podcast como en representación de las personas jóvenes de nuestro país y no solo del país, sino del mundo. Hablamos de que el café es un dinamizador de estas sociedades y que es una fuente de ingreso muy potente, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica. Y quiero saber cómo ves tú, no solo el futuro con las nuevas generaciones de la caficultoría en Colombia, sino también cómo ves a las generaciones de hoy en día y su preparación para
administrar las nuevas fincas cafeteras, el nuevo industria del café para Colombia? Pues yo diría que existe, Suni, el interés de la nueva generación por muchos eslabones del café, pero gracias al café especial. Quizá mucha gente en el gremio del café me podría contradecir o no estar de acuerdo, pero gracias al café especial y al consumo de café especial, la nueva generación se ha acercado al mundo del café. Tú siempre vas a encontrar baristas jóvenes, catadores jóvenes, tostadores jóvenes. Los coffee lovers en su mayoría son gente medianamente joven. Entonces eso los atrapa, eso los acerca al café. Pero el eslabón primario de la cadena cada vez sigue teniendo menos relevo generacional desde la juventud. El joven del campo siempre quiere irse y buscar otras opciones de vida. Pero entonces lo que uno debe pensar también en algún proyecto o en alguna conciencia social es que ese joven que también está en el campo también puede ver una luz de esperanza en el café especial si se capacita o como les digo yo en los cursos que yo dicto y en las asesorías que yo doy, que profesionalice la caficultura, que la vea como un estilo de vida como si estuviera estudiando una carrera. Porque es que en realidad tú nunca acabas de aprender de café. Todos los días aprendes un montón de cosas de café y tú dices, ¿yo a qué horas voy a aprender todo esto? Es como si fuera una carrera. Claro, yo he visto pues en acercamientos con mi mamá todo el proceso y sabemos que es un proceso muy extenso. Todo lo del café tiene muchas ramas de su conocimiento, de la preparación y de la producción. Y quiero que nos cuentes como productor qué cosas dentro de lo digital tú has podido potenciar en tu producción dentro de lo digital. O sea, qué te ha ayudado y te ha facilitado lo digital acá en tu producción de café. En Esa tu, pregunta es súper buena, nunca me la habían hecho, pero sí he visto un crecimiento exponencial, es muy grande, porque genera más visibilidad de muchas cosas que uno considera que son normales, que son naturales todo el tiempo. Y las redes lo que propician es que se lleguen a segmentos de la caficultura donde mucha gente está empezando, buscando una marca de café, creando su negocio de café, comprando cafés para exportar. Muchos quieren importar y exportar y de pronto no saben de café. Entonces, las redes sociales, si hablamos de eso en este momento, son un medio ideal para que la gente conecte con conocimiento y con valor de conocimiento. Pues de todo hay en redes sociales, pero también hay conocimiento. Y en esta parte, por ejemplo, que también tú mencionas, los cursos que yo he dictado y que dicto aún de caficultura han ido creciendo y han llegado cada vez a más personas que de pronto no pueden encontrar esa oferta académica en ninguna parte. Claro, y no solo eso, sino también la conexión con nuevas generaciones y generaciones más jóvenes. Si bien podemos relacionar algo que comúnmente se le ha llamado tradicional, como son los temas cafeteros, y relacionarlo con todos los jóvenes que no solo queremos aprender de café, sino que también que se vuelva cultura de nuestro departamento y nuestro país, porque es fundamental el café. Como tú decías, es una fuente de ingreso súper potente en nuestro país y es algo súper relevante que nosotros podamos, como nuevas generaciones, aprender de esa cultura del café porque hace parte de nosotros y que las redes sociales puedan llegar cada vez a más personas y expandir ese rango. Pero bueno, Ahí también sería muy chévere contarles y compartirles que una de las cosas también muy interesantes que compartimos con Juan es que él en este momento es el productor de nuestra marca de café de Quindío Inspira y que también pues esto nos ha llevado a conocer mucho más del mundo del café, del mundo de la producción, conocer también de todo lo que hace Juan, que son cosas muy interesantes. Sobre todo me parece muy interesante esa parte que tú tienes como de brindar el conocimiento, ¿cierto? Y que en cierta medida está muy conectado con lo que dices, Uni. Cuando tú compartes el conocimiento, puedes empoderar a nuevas generaciones o a productores que no necesariamente sean tan jóvenes, pero que quieran tecnificar un poco más su labor. Y me gustaría que nos contaras un poquito como de estos perfiles, pues como un poco temas técnicos de los perfiles que tenemos de Quindío Inspira, como para contarle también a la gente y que nos cuentes un poquito también de tu labor como productor para, digamos, para marcas y para, pues como asesor de este proceso. Sí, en primera instancia, con Quindío Inspira identificamos dos perfiles muy interesantes. Hay que también mencionar, pues, para la gente que de pronto no se relaciona con ese término de perfiles y de procesos, Ok. que cada perfil está ajustado a un proceso de beneficio o de transformación desde la cereza en la finca, por decirlo así. Entonces, uno está procesado por vía seca y otro está procesado por vía húmeda.
El que está procesado por vía húmeda, que implica mucha agua en el proceso, es el filtrado, el blanco, y el negro, ¿es el blanco o es el negro? Pues Tú ahora sabes de van eso. a ser, ahora van a ser blancos, todos van a ser blancos, pero sí, o sea, el filtrado y el natural. Lo puedo El entrar. filtrado natural, sí. Sí, Qué pena que me metí no te con preocupes, el color y me enredé. no El te filtrado preocupes. es un proceso lavado por vía húmeda y el natural es un proceso por vía seca. Ese café natural no se despulpa en el proceso, sino que se seca con toda la integridad de todas sus capas, desde la cereza. Simplemente ese hecho de ese proceso genera unas diferencias en el sabor posterior. Ya cuando se transforma, se seca, se almacena, se trilla, se tuesta y se estabiliza. El natural, procesado por vía seca, es un café que en los últimos años en Colombia llama mucho la atención, pero nosotros los colombianos todavía no lo aceptamos totalmente. Y digo no lo aceptamos porque yo, por ejemplo, el natural me tomo máximo 2 tazas en el día y ya no soy capaz de tomarme más. Claro. Pero es un café muy rico, pero es un café supremamente exótico. Es el de Quindío Inspira, el natural es muy, muy, muy afrutado, tiene notas alicoradas, tiene unas notas también florales, a citronela muy, muy impresionantes. Pero el café lavado o el lavado es el proceso, filtrado pues es como el método sugerido, es un café mucho más delicado, mucho más elegante, con una acidez un poquito más alta y no es tan afrutado. Ese es el café como colombianos que uno se puede tomar de una manera más cotidiana. Ahí también me gustaría hacerte una pregunta muy importante, Juan, y es que tú hablabas ahorita de cómo los cafés especiales hoy día han sido un mercado tan importante para las nuevas generaciones. Y pues que hablando de estos perfiles que son cafés especiales, cuéntanos un poco de la importancia, el impacto que tiene hoy día el café especial. Yo hace un tiempo tuve la fortuna de estar en un evento de catación, catación Región Eje Cafetero, catación Quindío, y allí pudimos aprender que, o pudimos escuchar que en el Quindío habían más de 365 especies de café especial y que era una de las regiones que a nivel nacional tenía más variedad en cafés especiales. Entonces, cuéntanos un poquito de este fenómeno para que las personas que nos están escuchando y que de pronto no conocen muy bien entiendan la diferencia entre un café especial, un café tradicional, por qué la importancia también de apoyar este tipo de marcas de café especial y cómo impacta también las generaciones nuevas. Quizá te refieres a 365 marcas. Creo, Puede ser, creo sí. que por ahí va la cosa. Y seguramente va, cada vez crece más. Y ese tema de la generación de nuevas marcas, ahora que lo pienso un poco, veo que es la misma necesidad de darle valor agregado al producto. Que al productor pequeño, grande, el que no es productor pero que está cerca a la cadena, quiere ver una rentabilidad mucho más alta en el café tostado que vendiendo un café en una compra de café o en el método tradicional de compra y venta que existe en Colombia. Entonces, para ello ha crecido ese mundo de los sitios donde se puede procesar un café, tostarlo, catarlo, educarse más, como hablamos ahora de profesionalizar la cadena, es de entender que el café va hasta la taza. Y precisamente el Quindío, con todo el auge del turismo, de nuevas personas que vienen a vivir a esta ciudad, todavía ven en el Quindío un gran ícono en la caficultura del país. A pesar de todas las situaciones sociales, rurales, urbanísticas que nosotros tenemos, todavía hay remanentes de muy buenos cafés en el Quindío y la gente, muchos vienen a buscar eso. Entonces, mucha gente busca el nombre del café del Quindío y eh, pues como progresando un poquito al tema del café especial, las marcas se han ido enfocando al café especial, no al café comercial, por decirlo así. Entonces, para ser como muy claro en las diferencias, el café comercial tiene unos parámetros de calidad totalmente diferentes a un café especial. Un café especial por lo menos debe tener una información básica del café, debe identificar al menos un origen, debe identificar al menos un perfil de sabor, que es lo que ustedes están haciendo, que es muy interesante y la gente conecta con ello. Y de la misma forma, también si uno puede culturizar a través de ese café especial a la gente, enseñándole a qué sabe, por qué no le debe, por ejemplo, poner azúcar, cómo lo debe preparar y cómo no lo debería tomar para que no le haga daño o que no sea perjudicial para su salud. Porque ese es otro mito, ¿no? Que el café, pues mucha gente dice que el café le hace daño. Entonces, pues, ¿usted por qué le hace daño el café? Pero eso es pues como otro tema. Entonces el café especial
En todos esos ítems que yo les vengo mencionando es supremamente importante para, para rankear o para identificar este café especial. En cambio, el café corriente, pues es como el café de esa vieja escuela de los cafés masivos que hicieron conocer a Colombia, pero que no existía esa cultura de consumo que se ha venido dando hoy en día. Y esa cultura de consumo, yo digo que el café la vino absorbiendo de otros mundos como la cerveza y el vino, porque en muchas de esas cosas se parecen. Claro, yo quiero hacerte una pregunta y es de el tema de aprender del café. Tú nos cuentas una inmensidad de datos sobre el café y tienes un conocimiento súper extenso. Queremos un poquito ahondar en eso, en cómo fue tu proceso de empezar a conocer del café, cómo fue tu proceso de decir, yo quiero enseñar del café y yo quiero aprender del café. Entonces quiero que nos cuentes un poquito de esa etapa de la vida. Quizá cuando yo empecé a trabajar en la Federación de Cafeteros hay algo que se llama extensión rural. Extensión rural es como la forma de llevar el conocimiento a un nivel, a una población totalmente diferente a donde se ha generado cierto conocimiento. Es como transferir la tecnología desde el conocimiento. Entonces, de alguna u otra forma, uno se vuelve un docente o un capacitador de esas poblaciones, de esa población, y uno tiene que entender cómo llevarle la información a ellos para que ellos la entiendan y se interesen en ella. Entonces ahí ya hay como una semilla de por qué enseñar y por qué el amor a enseñar ciertas cosas. Pero ya desde el cúmulo de conocimientos que yo fui, digamos, gracias a Dios y a la vida que me puso en diferentes países, puedo entender que el café no es el mismo en todas partes. Entonces es muy amplio, es algo mundial y cada cultura y cada país te muestran cosas totalmente diferentes al café. Entonces tú vas a Filipinas y siembran un café diferente y lo consumen de una manera diferente. En México tienen una población cafetera que tiene una variedad y lo consumen de esta forma. En Etiopía de esa misma forma. En Panamá tienen un geisha y ellos lo puntúan y lo valoran de esta forma y lo preparan de esta forma. Entonces yo junté todo ese conocimiento que tenía de todos esos años en esos países y dije, ¿por qué no organizo esta información y empiezo a identificar temas para cursos de caficultura? Desde el campo, o sea, desde la vivencia con el productor. Que mucha gente llega al mundo del café, quiere aprender de café, pero no conoce ni siquiera el fruto o la semilla del café. Entonces, muchísima gente, no te imaginas cuánto me ha dicho, pero yo quiero saber desde la semilla. Uy, pues que desde las semillas es un tema para aprender muchísimo. Entonces, voy a hacer segmentos de cursos, pero enfocados al final a la especialidad. Como que no se quede el conocimiento, sino que esto que le estoy enseñando le sirve para que saque su marca de café tostado de café especial, para que piense en un proyecto de exportación. Bueno, lo que te quieras imaginar. Si quieres montar tu tostadora, ya sabes qué necesitas de ahí para atrás en el café, básicamente. Qué interesante todo eso que nos cuentas, Juan. Y digamos que también sería muy interesante que nos hables, por ejemplo, para los jóvenes o las personas que están interesadas en sacar su proyecto de café, que quieren ingresar al mundo del café de la especialidad, bueno, como todo eso, que de pronto tú nos compartas unos tips desde tu experiencia de cómo pueden desarrollar estos proyectos o cómo pueden ingresar a este mundo de una manera más sencilla, cosas que de pronto tú le puedas ahorrar a través de tu experiencia. No sé, consejos y tips que tú quieras compartir con estas personas que nos están escuchando y que se han interesado por el mundo del café. ¿Qué les dirías tú en este momento? Lo primero es que consideren también tener la experiencia de estar en una finca cafetera, que entiendan el entorno de una finca cafetera que comprende. Sí, que hay unos productores, que hay unos árboles de café, que hay un sitio donde los reciben el café y cómo se cosecha. Ese es el primer acercamiento que una persona debería entender para que sienta un poquito nada más de dónde viene el café. Ese me parece que es un consejo ahora que lo pienso. Pero el siguiente es luego entender que hay una cantidad de información dispersa en muchas partes, donde hay que asumirla de una manera ordenada, porque el mundo es tan amplio que uno quizá, o un aficionado al café que quiere aprender, quiere empezar a aprender de todo. Y físicamente, intelectualmente creo que no se puede. O sea, toca ir gradualmente escalando las capas de conocimiento que comprende el café. Y muchos quizá en ese camino van a ir entendiendo qué les gusta más del café, si la producción desde la finca, la producción desde el beneficio húmedo y seco, la catación, la tostión, el barismo.
Entonces ya empiezan a existir muchas ramas. A mí, por ejemplo, pues desde lo que yo estoy, obviamente me gusta la producción del café desde la finca, pero a mí me gusta la catación, porque para mí la catación es el lenguaje para yo saber vender el café a la gente, a los clientes. Entonces yo cada vez que interactúo con la gente que está aprendiendo de café, le digo que aprenda a catar, porque aprender a catar es entender sensorialmente qué es lo que está vendiendo y también qué es lo que va a buscar esa persona en ese café. Claro. Ahí también me parecería muy interesante que nos cuentes, por ejemplo, bueno, tú que eres papá, ¿cierto? Y que tienes una hija Grande. grande, adolescente, como Suni. Sí. Cuéntanos un poquito de ese relevo generacional. Cuéntanos cómo de pronto con ella vives el mundo del café, que has visto que ella se interesa, o de pronto las experiencias que tengas con otras personas como más jóvenes, cómo ves tú el relevo generacional en este momento en el campo del café en el Quindío. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, hay muchos jóvenes que por algún otro motivo llegaron al mundo del café. Muchos que conozco han empezado una carrera o están estudiando una carrera o terminan una carrera y terminan trabajando con café. Y no es que quizás se hayan equivocado de carrera ni nada por el estilo, pero el mundo del café los atrapa. Y todavía no encontraría una explicación de por qué el café atrapa tanto a la gente. Como a mí me atrapó la relación con los productores y la amistad y la confianza, a muchas personas los atrapa un sabor o un café que los inspiró o otro tema. Pero yo considero que el joven de hoy en día, que no es la misma generación mía, está permeado por muchísima información que nosotros no teníamos quizá en ese momento y puede encontrar muy buena información, pero también tiene que confrontar esa información. Entonces yo lo que animo al joven que quiere aprender de café es que estudie, que se forme, que busque una, dos, tres guías básicas para que él empiece a aprender de café y que también lo hace y que acerque y vuelvo a decir que ese joven ojalá entienda que el café no simplemente es esa taza, sino que entienda que viene de una finca y ojalá pueda estar en esa finca. Porque no podemos tener dos mundos paralelos en el café, no podemos tener un super café, pero no saber que esa finca existe. Pienso que esa experiencia hay que vivirla, tanto los jóvenes como todas las personas que estamos ahí. Y yo creo que es muy importante también resaltar algo. Nosotros somos uno de los países que más produce café dentro del mundo y exporta café. Pero hay muchos mitos todavía dentro de la cultura cafetera que no se han desmentido y tampoco la gente vive tan enterada de esos procesos. Entonces quisiera que si tú tienes algunos mitos que tú tienes del café, de cómo se toma el café en Colombia, porque es que mira, nosotros somos mucha gente, pero pocos sabemos o saben de lo que realmente es el café y ese proceso que tú dices que no solo viene desde la taza, sino que viene desde la finca. Entonces quisiera saber si tú tienes algunos mitos comunes que quieras desmitificar, por así decirlo, en hoy para culturizar a todos los que nos están escuchando. Sí, quizás se me ocurren dos o tres. Uno es que el café debe soltar tinta. Pues he escuchado que el café debe ser oscuro, debe soltar tinta. Eso es como un término ahí que todavía, quizá por eso le dicen tinto. A mí no me gusta decirle tinto porque para mí no es eso. Pero pues ese término está acuñado ya. No necesariamente tiene que ser un café que suelte ese color inmediatamente, porque eso también puede ser un síntoma de una calidad muy baja y que no necesariamente venga con café, porque casos han ocurrido. Casos se han visto. Casos se han visto. Gracias por la corrección. Otro es que el café hace daño, que el café es malo para la salud. El café da gastritis. Digo, pues puede haber personas propensas a la gastritis, tienen hábitos alimenticios que quizá han tenido que mejorar, pero también es una persona que se mete a una tienda a comprar un café, quizá lo están preparando en una greca que está prendida desde las 6 de la mañana y ese café se está recalentando durante 5, 6, 7 horas y se están tomando un café recalentado. Eso es súper dañino. Entonces la culpa no es del café como tal. Ese es otro mito que yo diría que hay que reevaluar. Y otro, ¿cuál será? Pues no sé, se me ocurren como esos dos en este momento. Si Y ustedes me mencionan, pues les puedo decir pues, los que se me vienen ahora a la mente. que relacionamos otra cosa con el café y es que, como tú decías ahorita, el vino y la cerveza son unos mercados similares en varias cosas con el café, pero que el vino y la cerveza no han tenido tanta
O sea, han tenido menos protagonismo del café. Me explico. El café no ha sido tan conocido por sus variedades especiales, sino que se han visto mucho más las variedades comerciales y típicas. Por eso es que nosotros ya a cualquier cafetería que vamos, a menos que sea una cafetería especializada en café, regularmente encontramos cafés de una muy baja calidad. Y que todavía la cultura del café, así seamos un país que produce tanto café, no conocemos tanto del café que nos estamos tomando, porque nos está dando gastritis, como tú decías, porque el café tiene miles, yo creo, de vertientes y de cosas para uno conocer y uno poder permearse de todo ese conocimiento. Entonces creo que nos falta un poquito de cultura y eso es también lo que buscamos con este podcast, que ustedes puedan culturizarse y tomar ese patrimonio del Quindío y de Colombia, que tenemos como cafeteros. Entonces, ese era mi aporte que quería Sí, decir. sí, eso también puede ser algo muy interesante y pues que de hecho nosotros, por ejemplo, cuando tomamos la decisión o tuvimos esta idea del proyecto de sacar una marca de café, pues precisamente es por eso, ¿no? Porque nuestro territorio tiene este patrimonio, ¿cierto? Tiene este patrimonio que es una historia de café, que es toda una cadena, como dices tú, un ecosistema, ¿sí? Que está lleno de muchos actores, pero básicamente es parte de nuestro territorio. Cuéntanos un poquito como desde esta parte más cultural, ¿sí? Ya no tanto como de la producción y como el oficio. Cuéntanos desde esta parte cultural, ¿cómo piensas tú que nosotros, las personas que estamos en la ciudad, ¿cierto? Que generalmente son a las que va a llegar este tipo de contenido, cómo pueden apoyar y preservar esto como un patrimonio? O sea, cómo pueden hacer parte y actores activos dentro de este patrimonio que es el paisaje cultural cafetero. Pues las personas creo que volvemos al mismo tema, no sé por qué me conecta mucho lo que les digo, que conozcan las fincas cafeteras. Hay fincas ahora que tienen proyectos turísticos muy interesantes, pero no necesariamente buscar la finca turística más reconocida. Fincas cafeteras hay muchas. Las personas que escuchen este programa con toda confianza pueden compartir conmigo cuando quieran a través de redes o por donde se les facilite y podemos orientarlos a cómo conocer una finca cafetera, por ejemplo. Obviamente a partir de ahí sugerirles una muy buena cantidad de marcas muy buenas que ya existen, que también venimos procesando cafés tipo exportación. Entonces eso como que genera esos primeros vínculos para que la gente sienta que eso es una realidad, no simplemente que es un producto, pues que es un lindo empaque y todo esto, o que es una tienda muy bonita, pero quizá esa tienda no cuenta toda la historia de lo que en realidad tiene cada productor de café. Yo insisto mucho en que la finca, el productor que está en esa finca debe ser reconocido y conocido y debe ser parte de todo esto que nosotros estamos hablando. Claro, claro. Y por ejemplo, eso me da pues como una idea y una propuesta muy interesante, Juan, para hacerte. Y es que con Quindío Inspira podríamos visitar algunas de esas fincas y visibilizar algunas de las historias de sus productores. Sería muy bonito en tu compañía, con tu proyecto pues de café y como contar algunas de las historias de las personas de lo que tú dices, o sea, de estos productores que están allá en el campo y cómo nos unimos, ¿cierto? Cómo generamos puentes entre lo que está en el campo y quienes estamos en la ciudad y cómo nosotros hacemos como ese empalme cultural y generacional también y bueno, mejor dicho, de tanto conocimiento que hay de parte y parte. Me gustaría hacerte pues como ya para ir cerrando un poquito la entrevista, la pregunta pues insignia del programa que es ¿qué te inspira el Quindío? Cuéntanos qué te inspira el Quindío. Y también para ir cerrando como que le cuentes a las personas un poco de tus proyectos puntuales, ¿cierto? De los servicios que tienes, Ujú. cómo pueden contactar tus servicios, dónde pueden, por ejemplo, si una persona está interesada en realizar un curso contigo o las consultorías que tú realizas, dónde las pueden conseguir, ¿sí? Sí, yo creo que el de Quindío me inspira algo que vi en las publicaciones de ustedes, las montañas. Un café que sabe a montaña creo que es algo que tú transmites. Yo siempre que me levanto o que tengo forma de que no están cayendo estos aguaceros y se ven las montañas, para lado y lado se ven las dos cordilleras
creo que la occidental y la central, a mí me inspira mucho las montañas que tenemos tan cerca del Quindío y pueblos que tienen esa montaña totalmente plena y viva y que quizá a veces la volvemos paisaje, como dice el cuento. Entonces, para mí es una inspiración diaria, pues, ver una montaña todo el tiempo. Y un amanecer y un atardecer en las montañas, pues, obviamente es espectacular. Desde lo que yo hago, brindamos cursos de caficultura en 4 eslabones de la cadena totalmente diferentes, que son varietales exóticos de café, para que la gente conozca cuáles son todas las variedades que existen en tendencia hoy en día en los países. Uno de procesos naturales o por vía seca, cómo se elabora un proceso de esos desde la finca, cómo se procesa un café enmielado o honey y cómo se da desde su finca. Y otro que es de cómo se seca el café desde la finca y cómo el actor, el eslabón de la cadena debe entender esa etapa tan importante para que el café no se dañe y siga siendo un café de especialidad. Pero aparte de eso, nosotros pues brindamos consultorías a otros países, pero acá en Colombia también a muchas personas que están emprendiendo su marca de café. Y básicamente tenemos 2 canales como Instagram y YouTube, donde te damos mucha información. También tenemos materiales de alto contenido de valor que la gente puede ver de manera gratuita. Y eso. Maravilloso, Juan. También es muy importante contarte y contarle a las personas que nos están escuchando que podemos realizar este podcast gracias a la Universidad von Humboldt, que nos apoya con el espacio, nos apoya con los equipos, el laboratorio de marketing, y también gracias a nuestro operador Cristian, quien nos acompaña durante las grabaciones. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que podamos hacer un pequeño aporte con tu conocimiento a las personas que están interesadas en el mundo del café, hacer estos puentes, ¿cierto? Y también contarles que pueden conseguir nuestros cafés a través de nuestras redes sociales, escribiéndonos por Instagram. Tenemos envíos en toda la ciudad de Armenia y también a todo el país. Entonces, pues invitarlos a que sigan el proyecto de Juan Guillermo Luna, que está en Instagram como Juan Luna, Juan ¿cierto? Guillermo Luna G. Juan Guillermo Luna G. Y bueno, pues que nos acompañen a seguir sumergiéndonos en este mundo del café, apoyando y dignificando en lo que más podamos digamos, esta cadena. También entender que cuando ustedes apoyan este tipo de proyectos y compran este tipo de café, pues también nos ayudan a dignificar la labor de todos los productores y las personas que están en esta cadena. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, gracias a Sunet también con sus grandes aportes, y los esperamos en el próximo capítulo.